Yo recuerdo que una noche me llama, eran cerca de las 9 de la noche, recibo una llamada, entonces me dicen, Eduardo, un momento que te va a hablar el presidente. Y bueno, empieza a conversar sobre el tema de las vacunas, me hace varias preguntas, me pregunta qué estábamos haciendo, qué conocíamos, cómo se estaba moviendo en el mundo el tema de las vacunas, y me preguntó que en qué tiempo podríamos tener nosotros un primer candidato vacunal para empezar a evaluarse. Y bueno, en ese momento le digo, bueno, que en 6 meses pudiéramos tener nuestro primer candidato vacunal. Mi esposa trabaja en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, es investigadora, ha trabajado también en el tema de desarrollo de vacunas, y cuando me dice, es la primera que me dice, pero 6 meses tú le dijiste. Y realmente haber dicho 6 meses era un poco osado, ¿no? Largo por el right field, atrás ya Michel. A esa. Olvídenla. Nosotros nos encontrábamos realmente trabajando en nuestros proyectos, en otros proyectos, vacunando niños con otras vacunas que tenemos. Y hay que decir que aunque nosotros empezamos a estudiar, realmente no teníamos idea de la magnitud de lo que se nos avecina. Fue un periodo de estudiar, hasta que en el mes de marzo aparecen los primeros casos en Cuba. Pero hasta ese entonces nosotros solo veíamos que eso iba a ser algo temporal, es lo que visualizábamos al inicio. Seguimos viendo cómo se desempeñaba el virus en el mundo. Y ahí entonces llegamos al momento en el cual decimos, esto no va a ser algo temporal. Sin embargo, el presidente de la República, con una clarividencia importante, nos dijo ese día que no podíamos pensar que en Cuba la pandemia se había terminado hasta que realmente nosotros tuviéramos una vacuna específica que nos ayudara realmente a tener un nivel de seguridad contra la enfermedad. Lo que nos estaban convocando era a pensar, a revolver el conocimiento que podríamos tener acumulado de años de hacer ciencia, ponerlo en función de un problema nuevo. Y el primer reto fue la idea. La producción biotecnológica y la producción farmacéutica en general hay que entenderla como sistema. O sea, se desarrolla la idea por los investigadores, después el área de investigación, desarrollo, esa pequeña idea o ese concepto lo lleva a pequeña escala. Luego hace falta que toda la población sea usuaria de ese producto farmacéutico y por tanto tiene que pasar al área productiva. Y ya una vez que pasa al área productiva, pues ese producto tiene que tener calidad y seguridad antes de inocularlo a los pacientes, y eso lo hace control de calidad. Esa metodología hubo que acelerarla, hubo que cortar pasos, hubo que hacerlo rápido, porque bueno, es evidente que la pandemia no nos ha dado tregua y cosas que antes se podían hacer con una cierta pausa, ahora no era posible. Trabajar en el desarrollo de vacunas propias para atender prioridades de salud en la población cubana y también, ¿por qué no?, lograr hacer colaboración y comercio con otros países del mundo, ya tiene más de 30 años en Cuba. Hay una industria establecida, reconocida a nivel internacional. Y entonces eso nos colocó en el momento de la pandemia, digamos, en una situación favorable. Para generar una vacuna, no solo necesitamos los antígenos del virus en este caso, sino diferentes inmunopotenciadores. ¿Qué significa esto? Significa que uno tiene que generar una activación del sistema inmune que permita que se obtenga la respuesta que debe protegernos de la enfermedad. Y ahí nosotros nos sentamos y por supuesto esto fue pensado. Y desde el inicio se dijo, nosotros tenemos plataformas para hacer antígenos vacunales diferentes. Tener la posibilidad de hacer antígenos vacunales en más de una plataforma nos permitía a nosotros poder hacer
en paralelo más cantidad de vacunas en menos tiempo. Es verdad que el trabajar en más vacunas se requieren más recursos. En un momento en que nosotros estamos en el país, una situación realmente muy difícil, una situación económica muy difícil por la misma pandemia, pero también el recrudecimiento del bloqueo, las colas para el pan, las colas para el pollo. O sea, la situación que tenemos en este momento con los medicamentos en nuestro país es muy compleja, muy tensa. Y eso está dado fundamentalmente porque no tenemos los recursos financieros para poder adquirirlo. A veces tenemos los recursos financieros y hay proveedores que se niegan a suministrarlo. Hoy se conoce que la solución de la pandemia va a depender de poder vacunar, inmunizar a la población. Yo creo que además algún día se sabrá la historia. Es decir, verdaderamente detrás de los 5 candidatos vacunales hay mucha ciencia. Hay un candidato vacunal, responde a una tecnología, el otro candidato vacunal responde a otra tecnología diferente. Es decir, y eso solo lo puede hacer Cuba. Los que nos critican constantemente viven diciendo de que nosotros lo único que hacemos es copiar. Yo creo que lo que nos tienen es envidia. Yo soy un poco pesimista como científico, como investigador. Siempre tengo dudas de que se vaya a obtener el resultado, siempre tengo dudas de que vayamos a obtener, que nuestras hipótesis se vayan a cumplir. Siempre tengo más insatisfacción con que pudiéramos haber hecho algo mejor. Y realmente no fue excepción el tema este de la vacuna. A mí, desde el principio, yo soy optimista. Yo soy optimista en que podemos lograr resultados, porque estos resultados no caen de fly, que de pronto vamos a hacer una vacuna. Este resultado es el fruto de lo que hemos venido haciendo en la biotecnología desde hace más de 30 años. Y todas esas capacidades, esos conocimientos, que no solo es el conocimiento científico, clínico, son las capacidades productivas, el saber hacer de todas estas cosas. Yo creo que nos dan una serie de, digamos, papeletas que apuestan hacia el éxito y creo firmemente que eso lo vamos a lograr todos los que estamos en este empeño, que además tiene que ser en condiciones más rápidas por el contexto mismo de la pandemia, que uno tiene que lograr los resultados en menor cantidad de tiempo. En el transcurso de la vida de un científico se obtienen descubrimientos, se obtienen resultados, pero uno no vive, por lo menos desde mi punto de vista, la felicidad no consiste en eso. Para mí ha sido vivir en la frontera del conocimiento. Eso es una manera de que tu vida tiene un sentido, ¿no? Por ejemplo, nunca alcanzas una meta. Cuando estás llegando, esa meta se desplaza, es otra, es mayor. O sea, es vivir en una permanente búsqueda. Digamos, es una manera de vivir la vida de manera, yo diría, eterna. Yo a finales del año 2019 me encontraba en una situación personal compleja. Había sido diagnosticado de cáncer. Es un cáncer con un pronóstico no muy favorable. Y yo realmente me encontraba tratando de superar personalmente el impacto psicológico que todo esto había generado en mí como persona. Entramos a esta fase de soberana realmente a partir de, bueno, yo tenía una capacidad física disminuida, indiscutiblemente, eso es un elemento importante. He tenido una comprensión de la familia muy grande, de mi hija con mis nietas, que bueno, que tienen una relativa independencia y por lo tanto no ha sido un sacrificio muy grande el dejar de dedicarle horas porque siempre he tenido la comprensión, aunque eso ha pasado también. Soy una persona que tiene factores de riesgo. Muy joven se me estipó un riñón por un tumor maligno. Y eso, bueno, con los años terminó en problemas cardiovasculares. Pero eso nunca ha existido un problema de salud que me haya hecho flaquear y cambiar mi rumbo. He tenido incluso, yo creo que tengo la ventaja por encima de otros colegas, porque miro este problema desde como investigador y desde la sensibilidad como un paciente. Y de la necesidad de lograr una solución. La niña me dice, mamá, pero es que tú nunca estás aquí conmigo. Eso fue duro, eso fue muy, muy duro. Porque dije, estaré haciendo lo correcto. Que el día de mañana, cuánto ella podrá reclamarme no haberme quedado con ella.
no haber podido estar acompañándola en sus repasos, en sus explicaciones, sus dudas, sus preguntas, sus misterios, sus inquietudes. Y yo no estaba ahí. Yo estaba estudiando o haciendo un experimento o escribiendo un documento que hacía falta para la vacuna. Estaba pensando en el bien de los demás. Espero realmente que me perdone. Momentos súper complicados, tuvimos varios a lo largo del desarrollo de nuestros candidatos. Era un vaivén de sensaciones, ¿no? Un día nos alegramos, otro día, en fin, la pasábamos mal por pequeñas incongruencias en los resultados, pero bueno, finalmente ya en este momento logramos contar con una vacuna que está en un bulbo. En el caso de los primeros candidatos vacunales que Soberana probó, que fueron los primeros que se anunciaron en la mesa redonda en agosto, esos primeros candidatos vacunales iban con una dosis muy bajita y no despertaron los niveles de respuesta que nosotros estábamos esperando, de manera que había, como parte de un ensayo clínico, hacer cambios. Y esos momentos fueron momentos muy tensos para el equipo nuestro. Y el ser humano nos deparó sorpresas, o sea, la respuesta en el ser humano no fue la misma que esperábamos a partir de la respuesta que teníamos en animales. Esa quizás fue uno de los momentos más difíciles de todo el proyecto. O sea, tuvimos una respuesta que nos sorprendió y por lo tanto nos llevó a una situación en la que tuvimos que replantearnos el proyecto y retomar de nuevo la senda exitosa. Una pregunta reiterada que he escuchado frecuentemente en nuestro pueblo es por qué estamos desarrollando varios candidatos vacunales a la vez, en medio de tantas dificultades, en medio de tantos problemas económicos que atraviesa nuestro país. Y la respuesta es muy sencilla. Ojalá tuviéramos más. Para mí fue una satisfacción enorme el día que obtuvimos los primeros resultados en humanos y fue cuando por primera vez yo tuve la confianza de que realmente íbamos por buen camino. Nosotros probamos en nosotros mismos la vacuna y lo probamos nosotros mismos, primero para demostrar la confianza que nosotros vamos teniendo y segundo, porque realmente nosotros estamos seguros de lo que estamos haciendo, de la apuesta que hemos hecho. Y no solo lo hemos probado con nosotros, hay que decir que ya hoy nosotros tenemos 2 niños vacunados, que son 2 de los hijos de 2 de los investigadores principales del proyecto. Y eso demuestra realmente una confianza, eso demuestra realmente un compromiso con lo que se está haciendo. No todos los científicos de Cuba ni todos los científicos del mundo tienen la oportunidad de hacer la ciencia que salva vidas. Y ese llamado realmente que hicimos al pueblo, la respuesta ha estado justamente ahí, en cómo las personas confían. Confían porque llevan 30 años teniendo salud gracias a la medicina y a la ciencia que se hace en Cuba. O sea, que nadie piense que esto se ha hecho fácil, mientras que otras grandes corporaciones que han tenido millones de dólares para poder hacer las vacunas, nosotros lo hemos hecho con muy poco. Tenemos que decirlo así, esto se ha hecho a pulmón, a corazón. El desarrollo económico de los países depende de la vinculación de la ciencia a cada una de las esferas. Entonces, no es un lujo invertir en ciencia, no es un lujo dedicarnos a la ciencia y seguirnos dedicando a ella y tomárnosla en serio a todos los niveles, desde en nuestro nivel como técnicos hasta los más altos niveles de las personas que deciden sobre los recursos del país.
es verdad que la gente está agotada, es verdad que es mucho tiempo, pero tenemos que sacar fuerzas y yo creo que esto nos va a dejar, justamente porque nos ha llevado hasta el borde y nos ha exigido buscar soluciones extremas, nos va a permitir a nosotros para el futuro buscar estructurarnos mejor en muchas cosas. Uno tiene la capacidad de enfrentar y hacerlo por amor a su país y a su patria. Eso es algo muy característico de lo que somos, como cubanos. Somos intrépidos, somos capaces de enfrentar grandes sueños y somos capaces de enfrentar grandes sueños al costo incluso de nuestra vida, si fuera necesario. Poco a poco se le ha dado visibilidad al trabajo que hemos hecho. Poco a poco se ha ido reconociendo por el pueblo la entrega, los sacrificios. Los otros días yo fui a una dulcería y en la dulcería me decía, no, usted no va a pagar, usted no va a pagar. Andaba con un pullover que me identificaba que era de la ciencia y el pueblo te reconoce. Eso es algo lindo, algo hermoso, porque además uno no trabaja para eso. Todos somos parte de la realización de estos candidatos vacunales. Ya esto no está en el laboratorio, ya esto no se hace en una planta de producción, esto está en nuestras calles. Y entonces formamos parte del éxito de esas vacunas. Si al ponernos una dosis de Abdala, vamos y nos ponemos la siguiente dosis, vamos y nos ponemos la tercera dosis y nos seguimos cuidando. Y porque todos queremos ir a la playa, todos queremos ir a bailar. La vida es como un laboratorio. Es un laboratorio donde usted puede desarrollar todas sus potencialidades, pero al mismo tiempo usted puede neutralizar o superar todas esas deficiencias, todas esas actitudes negativas, todas esas cuestiones negativas que usted tenga en la vida. Hoy los más jóvenes que hemos estado vinculados a estos proyectos importantes, hemos heredado la experiencia de científicos que nos han precedido, que han sido líderes de otros proyectos importantes para el país. Y hoy también nosotros tenemos que lograr que los jóvenes que trabajan con nosotros tengan motivaciones que los hagan mantenerse vinculados a la ciencia y logren encontrar en la ciencia esa satisfacción que hoy nosotros tenemos como científicos. Y de alguna manera lo hemos logrado porque tenemos muchos científicos jóvenes en nuestras instituciones. Pero yo considero que hay muchas reservas en las universidades también, con la motivación, el enamorar a los jóvenes para que estudien carreras de ciencia, que no siempre son las carreras mejor remuneradas económicamente en términos profesionales. Yo siempre digo, ¿no? A las personas hay que probarlas y a la gente hay que darle la tarea. Se les dio la tarea y respondieron. Son los jóvenes los protagonistas de esta epopeya. La vida lo va a premiar con haber aportado un granito a el desarrollo de una vacuna, de haber hecho el bien.